Mis padres exigieron que fuera la niñera gratis de mi hermana o me subirían el alquiler. Así que empaqué mis cosas en secreto y desaparecí, dejándolos solos con el caos que ellos mismos crearon. Mi nombre es Dalia, tengo 25 años y, hasta hace poco, creía que la vida consistía en seguir un camino recto, estudiar, trabajar duro y, eventualmente, cosechar los frutos de ese esfuerzo. Como maestra de primaria en una escuela pública en las afueras de la Ciudad de México, mi sueldo no me convierte en millonaria. Pero la sonrisa de un niño que finalmente entiende cómo leer una palabra es una recompensa que no tiene precio. Amo mi trabajo, pero la realidad es que el dinero siempre es justo. Por eso, después de graduarme, tomé la decisión práctica de volver a vivir con mis padres, Fermín y Casilda. La casa era la misma de siempre, la de los muros color durazno y el olor a la sopa de fideo de mi mamá los martes. El acuerdo parecía justo. Les pagaba 4,000 pesos de renta al mes, una cantidad considerablemente menor al mercado, pero justa, según mi padre. Yo compraba mi propia despensa, la cual etiquetaba mentalmente en el refrigerador compartido, y contribuía con las tareas del hogar. Podaba el césped, arreglaba la llave que goteaba, incluso pinté la fachada el verano pasado. No era la vida independiente con la que soñaba, pero era un medio para un fin. Mi plan era simple, aguantar un par de años, ahorrar cada peso posible para el enganche de un pequeño departamento a través de mi crédito Infonavit y finalmente tener un espacio que pudiera llamar mío. Un santuario. Pasaba las noches navegando en portales inmobiliarios, imaginando mis muebles en diminutos planos arquitectónicos, soñando con el día en que colgaría mis propios cuadros en mis propias paredes. Era un plan sólido, un faro que me guiaba a través de la rutina. Pero los planes sólidos a menudo se quiebran ante fuerzas impredecibles. Y mi fuerza impredecible tenía nombre, Brisa. Mi hermana mayor, de 32 años, es lo que se podría llamar un espíritu libre, si por libre entendemos libre de responsabilidades. Desde que tengo memoria, Brisa ha sido la hija de oro, el sol alrededor del cual giraba el universo familiar. No sé si fue por ser la primogénita o simplemente por su habilidad para dramatizar cada pequeño inconveniente de su vida, pero mis padres siempre han tenido una debilidad por ella. Abandonó la universidad 2 veces, tuvo una docena de trabajos que duraron menos que un suspiro y siempre, había una excusa. Los jefes eran injustos, los compañeros eran envidiosos, el trabajo era aburrido. Y siempre, mis padres estaban ahí para amortiguar la caída. Le pagaban la renta de sus departamentos, cubrían las reparaciones de su coche, incluso las multas de tránsito. Mientras tanto, yo trabajaba los fines de semana en una cafetería para pagar mis libros de la universidad. Un martes por la tarde, el sol se filtraba por la ventana de la cocina mientras yo preparaba mi almuerzo para el día siguiente. La puerta principal se abrió y Brisa entró, no con la discreción de una visita, sino con la fanfarria de una reina regresando a su castillo. Se dejó caer en el sofá de la sala, lanzó su bolso al suelo y suspiró tan fuerte que pareció que el aire de toda la casa se había comprimido en sus pulmones. Mi madre, Casilda, apareció de la nada, con un vaso de agua y una expresión de preocupación. Mi padre, Fermín, bajó el volumen del televisor. Yo me quedé en el umbral de la cocina, observando la escena que ya conocía de memoria. Estoy embarazada, anunció Brisa, y las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso que yo sabía que no tardaría en caer sobre mis hombros. El padre del bebé, un tipo con el que había salido un par de meses, se había evaporado en cuanto escuchó la noticia. Cualquier persona lógica vería esto como una llamada de atención. Pero para Brisa, fue una señal para correr a los brazos de mamá y papá. Y ellos, en lugar de guiarla hacia la madurez, comenzaron a construirle un nido. En menos de una semana, el sótano de la casa, que antes era mi refugio ocasional para leer en paz, se convirtió en una zona de construcción. Contrataron albañiles para levantar muros, instalar una pequeña cocina y un baño. El dinero, escuché decir a mi madre en un susurro telefónico, provenía de sus ahorros para el retiro. El caos había llegado para quedarse. Mientras los martillazos resonaban desde el sótano, mi mente viajaba inevitablemente al pasado, a un archivo de recuerdos que yo llamaba mi museo de agravios.
Era una colección privada de momentos, de pequeñas y grandes injusticias que, apiladas una sobre otra, habían construido los muros de mi resentimiento. La pieza central de esa colección era, sin duda, el día de mi graduación universitaria. Fui la primera persona en nuestra familia, de ambos lados, en obtener un título universitario. No fue fácil. Hubo noches en las que me quedé dormida sobre un montón de libros, fines de semana que pasé trabajando en lugar de salir con amigos, y una deuda estudiantil que se sentía como una sombra constante. Pero lo logré. Me gradué con honores de la carrera de pedagogía. Estaba eufórica, ingenua, y creía que ese logro sería un motivo de orgullo para toda la familia. Compré 2 boletos extra para la ceremonia, los coloqué en un sobre y se los entregué a mis padres durante la cena una semana antes. Mi madre, Casilda, lo tomó con una sonrisa y dijo, «Claro que sí, mija. No nos lo perderíamos por nada». Mi padre, Fermín, asintió, dándome una palmada en el hombro. «Estamos muy orgullosos de ti, Dalia». Esa semana, planifiqué todo. Reservé una mesa en un restaurante bonito, no lujoso, pero especial, para celebrar después. Planché mi toga y birrete con un cuidado casi ceremonial. La noche anterior apenas pude dormir por la emoción. El día de la ceremonia llegó, soleado y lleno de promesas. Me senté entre cientos de otros graduados, buscando sus rostros en las gradas abarrotadas. El auditorio era un mar de gente, pero los 2 asientos que yo había reservado, justo en el pasillo para que tuvieran una buena vista, permanecían vacíos. Primero, me dije que el tráfico de la Ciudad de México era terrible. Luego, que quizá no encontraban estacionamiento. La ceremonia comenzó. Nombraron a los graduados con A, luego con B. Mi corazón latía con una mezcla de esperanza y pánico. Cuando llegaron a la D, mis ojos escaneaban la entrada del auditorio frenéticamente. Dalia Ramírez, resonó por los altavoces. Caminé por el escenario, sentí el peso del diploma en mi mano, sonreí para la foto y estreché la mano del rector. Mis ojos volvieron instintivamente a las gradas. Los asientos seguían vacíos. La sonrisa se congeló en mi rostro. La alegría se desinfló como un globo pinchado, dejando solo un vacío frío y pesado. Al terminar la ceremonia, encendí mi teléfono. Tenía un solo mensaje de texto de mi madre, enviado hacía una hora: «Mija, perdón. Brisa se sintió muy mal de repente, tuvimos que llevarla al doctor. Te vemos en casa». La preocupación por mi hermana luchó brevemente con mi decepción, pero la decepción ganó. Conduje a casa con la toga y el birrete en el asiento del copiloto, el silencio en el coche era un eco de la ovación que no habían escuchado. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Encontré a mis padres en la sala, viendo la televisión. Brisa estaba recostada en el sofá, envuelta en una manta, mirando su teléfono. «¿Cómo está?», pregunté, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. «Ah, ya mejor», dijo mi madre sin apartar la vista de la pantalla. «Fue solo un mareo. Pero nos asustó mucho». Brisa levantó la vista de su teléfono, bostezó y dijo: «Sí, me sentía fatal». «Qué bueno que ya estás aquí». No había ninguna señal de enfermedad en ella. No había medicamentos en la mesa, ni termómetros, ni paños húmedos. Solo aburrimiento. Me quedé allí de pie, con mi diploma en la mano, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Más tarde esa noche, mientras sacaba la basura, vi varias bolsas de una tienda departamental de lujo en el bote. Eran de una tienda que estaba en el centro comercial al otro lado de la ciudad, muy lejos de cualquier hospital o consultorio médico. Dentro, había recibos. La hora de la compra coincidía exactamente con la hora de mi ceremonia de graduación. No la habían llevado al médico. La habían llevado de compras para animarla porque se sentía triste por una discusión con su novio de turno. No los confronté. ¿Qué sentido tenía? Simplemente tomé esa fría y dura pieza de evidencia y la coloqué en el centro de mi museo personal. La pieza que conmemoraba el día en que me di cuenta de que mi mayor logro era menos importante que un capricho pasajero de mi hermana. Otra de las piezas más preciadas de mi colección de agravios era más pequeña, más personal,
pero no menos dolorosa. Era un collar de plata, delicado y antiguo, con un pequeño dije de colibrí. Había pertenecido a mi abuela, la madre de mi madre. Ella me lo dio una tarde, unos meses antes de fallecer, mientras estábamos sentadas en el patio de su casa. Este es para ti, mi Dalia, me dijo, su voz frágil como el papel de seda. Sus manos temblorosas abrocharon el collar alrededor de mi cuello. Porque tú, como el colibrí, tienes un corazón fuerte y trabajador. Vuelas lejos para conseguir lo que quieres, pero siempre vuelves a casa. Era mi posesión más valiosa. No por su valor monetario, que era modesto, sino por lo que representaba, el amor incondicional de la única persona en la familia que siempre pareció verme de verdad. Lo usaba solo en ocasiones especiales, guardándolo con sumo cuidado en una pequeña caja de madera en mi buró. Unos 6 meses después de su muerte, mi tía organizó una gran fiesta de cumpleaños. Era una de esas reuniones familiares ruidosas y caóticas. Decidí usar el collar. Sentí que era una forma de tener a mi abuela conmigo. Pero cuando abrí la caja de madera, estaba vacía. El pánico se apoderó de mí. Busqué por toda mi habitación, debajo de la cama, en cada cajón, en los bolsillos de mis abrigos. No estaba en ninguna parte. Me sentí enferma. Pensé que lo había perdido, que le había fallado a mi abuela. Llegué a la fiesta sintiéndome desolada. Intenté poner buena cara, pero no podía dejar de pensar en el collar. Mientras servían el pastel, vi a Brisa riendo a carcajadas en un círculo de primos. Y entonces, lo vi. Brillando contra su piel, suspendido en su cuello, estaba el colibrí de plata. Mi colibrí. Me quedé paralizada por un segundo. La sangre me hirvió en las venas. Me abrí paso entre la gente y la confronté, tratando de mantener la voz baja para no hacer una escena. Ese es mi collar, le dije, señalando su cuello. Brisa me miró con una inocencia perfectamente ensayada. Tocó el dije. ¿Este? No, este me lo compré el otro día en el mercado de Coyoacán. No mientas, Brisa, insistí, mi voz temblando de rabia. Ese es el collar de la abuela. El que me regaló a mí. Estaba en mi cuarto. Ay, Dalia, siempre tan dramática, dijo, rodando los ojos. Estás loca. Yo nunca entraría a tu cuarto a tomar tus cosas. Seguramente lo perdiste y ahora me culpas a mí. Nuestra discusión atrajo la atención de mi madre. Se acercó con el ceño fruncido. ¿Qué pasa aquí? Mamá, Brisa tomó el collar de la abuela de mi cuarto, le expliqué, esperando, tontamente, que me creyera. Mi madre miró el collar, luego a mí. Su rostro se suavizó cuando miró a Brisa y se endureció cuando se volvió hacia mí. Dalia, por favor. ¿Cómo puedes acusar así a tu hermana? Brisa nunca haría algo así. Eres muy descuidada con tus cosas, seguro lo dejaste en algún lugar y no te acuerdas. Ahora, deja de molestar a tu hermana y discúlpate. Me quedé sin palabras. Miré a Brisa, que tenía una pequeña sonrisa triunfante en los labios. Miré a mi madre, cuya lealtad ciega era un muro contra el que no podía luchar. No me disculpé. Simplemente me di la vuelta y me fui al rincón más alejado del jardín, donde nadie pudiera verme llorar de pura impotencia. Nunca volví a ver el collar. Brisa probablemente lo vendió o lo perdió. Pero la imagen de ella usándolo, la facilidad con la que mintió y la rapidez con la que mi madre la defendió, se convirtió en otra exhibición permanente en mi museo. Una que me recordaba constantemente que en mi propia familia, mi palabra y mis sentimientos no valían nada. Con el inicio de la remodelación del sótano, la presencia de Brisa en la casa pasó de ser ocasional a ser una constante invasión. Aún no se mudaba oficialmente, pero actuaba como si ya fuera la dueña y señora de todo. Su embarazo se convirtió en una licencia para la pereza y el desorden. Llegaba a media mañana, se apoderaba del sofá de la sala con una montaña de cojines y pasaba horas viendo series en la televisión a un volumen que retumbaba por toda la casa. Dejaba un rastro de destrucción a su paso, vasos a medio beber en la mesa de centro, envolturas de papitas en el suelo, sus zapatos tirados en medio del pasillo, un peligro para cualquiera que caminara distraído.
Yo llegaba del trabajo, cansada después de lidiar con 25 niños de 6 años, anhelando un poco de paz y orden. En lugar de eso, encontraba el caos. Lo único que me daba un respiro era entrar a mi habitación. Era mi santuario. Allí, en la pared junto a mi cama, tenía un corcho donde colgaba los dibujos que mis alumnos me regalaban. Eran trazos coloridos y figuras desproporcionadas, pero para mí, eran obras de arte, recordatorios de un lugar donde yo era respetada y querida. Un día, llegué a casa particularmente agotada. Una de mis alumnas, la pequeña Sophie, me había regalado un dibujo de nosotras dos sosteniendo una flor gigante. Para la mejor maestra, había escrito con letras temblorosas. Esa pequeña hoja de papel era mi tesoro del día. La colgué con cuidado en mi corcho, sonriendo por primera vez desde que había salido de la escuela. Fui a la cocina para prepararme un té y comer el yogur griego con frutas que había comprado especialmente para mis antojos de media tarde. Abrí el refrigerador. El contenedor de yogur, que la noche anterior estaba casi lleno, ahora contenía solo una cucharada embarrada en el fondo. A su lado, mi frasco de mermelada de zarzamora artesanal estaba vacío. Un suspiro de frustración se me escapó. Caminé hacia la sala. Brisa estaba recostada, con los pies sobre la mesa de centro, comiendo directamente de un bote de helado de chocolate. «Oye, ¿tú te comiste todo mi yogur?», pregunté, tratando de que mi voz sonara más casual de lo que me sentía. Brisa ni siquiera me miró. «Ah, sí. Tenía antojo», dijo, metiéndose otra cucharada de helado en la boca. Estaba rico. Era para toda mi semana, Brisa. Y la mermelada también. Te he dicho que si quieres algo, solo tienes que pedirlo, o podemos ir juntas al súper. Finalmente, bajó la cuchara y me miró con fastidio. Ay, Dalia, no empieces. Es solo comida. Además, estoy comiendo por dos, ¿sabes? Debería ser un poco más considerada. La palabra considerada fue como una chispa en un charco de gasolina. ¿Considerada? Yo. Llego a casa todos los días a limpiar el desorden que dejas. Me como la comida que yo pago con mi dinero. ¿Y yo tengo que ser más considerada? Nuestras voces empezaron a subir de tono. Justo en ese momento, mi madre, Casilda, entró en la sala, secándose las manos en el delantal. Su radar para los conflictos de Brisa era infalible. ¿Qué son estos gritos?, preguntó, aunque su mirada se posó inmediatamente en mí, la culpable designada. Mamá, Brisa se comió toda mi comida otra vez, y ni siquiera se disculpa, expliqué, sintiendo como mi frustración se convertía en una queja infantil. Mi madre suspiró, un sonido largo y cansado que siempre reservaba para mí. Se acercó a Brisa y le acarició el cabello. «Mi hijita, ¿tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo más?». Luego se volvió hacia mí, y su rostro era una máscara de desaprobación. «Dalia, por el amor de Dios. Tu hermana está embarazada. Sus antojos son importantes. Es solo un yogur. Mañana compras más y ya. No hagas un drama por tonterías». «No es una tontería», repliqué, mi voz temblando. «Es una cuestión de respeto. Esta también es mi casa. Y pronto será la casa de tu hermana también», dijo mi madre, su voz fría como el hielo. «Así que más te vale que te vayas acostumbrando a compartir». No había nada más que decir. Me di la vuelta y subí a mi habitación, el único lugar donde aún tenía un mínimo de control. Cerré la puerta y me recosté en la cama, mirando el dibujo de Sophie en la pared. Una flor gigante sostenida por dos personas que sonreían. Un mundo simple y amable que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de la Guerra Fría que se libraba escaleras abajo. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Durante los siguientes días, mis interacciones con mi familia se limitaron a monosílabos y miradas evasivas. Yo llegaba del trabajo y me encerraba en mi cuarto. Brisa continuaba su reinado en la sala. Mis padres me trataban con una frialdad calculada, como si mi petición de respeto fuera una ofensa personal. Sabía que algo se estaba gestando. Podía sentirlo en el aire, en los susurros que se detenían abruptamente cuando yo entraba en una habitación.
La calma antes de la tormenta. La tormenta se desató un jueves por la noche. Mi padre, Fermín, anunció que había hecho su famoso espagueti a la boloñesa, un platillo reservado para ocasiones especiales o conversaciones familiares importantes. Mi estómago se encogió. Nos sentamos a la mesa en un silencio incómodo. El único sonido era el tintineo de los cubiertos contra los platos. Brisa, por supuesto, no levantaba la vista de su teléfono. Mi padre carraspeó, la señal universal de que el discurso estaba por comenzar. Bueno, dijo, dejando su tenedor en el plato. Como saben, Brisa se mudará pronto, y con la llegada del bebé, las cosas van a cambiar. Miró a mi madre, quien asintió con solemnidad. Tu hermana va a necesitar mucho apoyo, Dalia, continuó mi madre, su voz con un tono dulzón que me puso en alerta máxima. ¿Apoyo con qué exactamente?, pregunté, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Pues con el bebé, obviamente, intervino mi padre, como si fuera la cosa más lógica del mundo. Va a ser difícil para ella sola. Y hemos estado pensando. Aquí viene, pensé. Tú eres tan buena con los niños, mija, dijo mi madre, sonriéndome. Eres maestra. Tienes un don. Y como llegas temprano del trabajo, a eso de las 3:30, pensamos que sería perfecto que tú cuidaras al bebé por las tardes. Me quedé mirándolos, tratando de procesar la enormidad de lo que estaban pidiendo. No estaban sugiriendo que ayudara de vez en cuando. Estaban asignándome un segundo trabajo, sin paga, sin opción a réplica. ¿Quieren que llegue de dar clases a 25 niños para empezar a cuidar a un recién nacido, todos los días? Pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo veas así, dijo mi padre, adoptando un tono paternalista. Es ayudar a tu hermana. Es lo que hace la familia. Además, añadió mi madre rápidamente, tú no estás pagando la renta completa del mercado, Dalia. Velo como una forma de contribuir un poco más a la casa. Ahí estaba. La manipulación, envuelta en un falso velo de lógica y obligación familiar. Brisa finalmente levantó la vista de su teléfono, una sonrisa burlona jugando en sus labios. «Guau, Dalia. No sabía que ayudarte era un sacrificio tan grande para ti». Esa fue la gota que derramó el vaso. La arrogancia en su voz, la complicidad en la mirada de mis padres. Me sentí acorralada, como un animal en una jaula. Esto no se trata de si es un sacrificio o no, dije, mi voz ganando fuerza. Tengo mi propia vida. Mi trabajo es demandante. Necesito mis tardes para planificar clases, calificar tareas y, francamente, para descansar. No puedo ser la niñera de tiempo completo de nadie. «¡Qué egoísta eres!», exclamó mi madre, su rostro enrojeciendo. Tu hermana está pasando por el momento más difícil de su vida. ¿Y por qué sus malas decisiones tienen que convertirse en mi responsabilidad?, respondí, la ira finalmente rompiendo mis barreras. Tiene 32 años, no es una niña. Y basta, gritó mi padre, golpeando la mesa con la palma de la mano. Los platos vibraron. Vives bajo nuestro techo, Dalia, y mientras estés aquí, contribuirás como nosotros digamos. Somos una familia y nos apoyamos, te guste o no. Yo ya contribuyo, dije, poniéndome de pie. Pago mi renta puntualmente. Compro mi comida. Ayudo en la casa. ¿Cómo es que eso no es suficiente? El silencio que siguió fue pesado, denso. Brisa se recostó en su silla, claramente disfrutando del espectáculo. Mi madre me miró, sus ojos entrecerrados y fríos. Bueno, si no estás dispuesta a ayudar a la familia de esta manera, dijo lentamente, saboreando cada palabra, quizá tengamos que reajustar tu situación. Si no quieres cuidar al bebé, entonces tu alquiler subirá al precio del mercado. Digamos, 8,000 pesos al mes. A partir del próximo mes. Tú decides. Era un chantaje. Un ultimátum. Me estaban acorralando, quitándome cualquier opción. Miré sus 3 rostros, unidos contra mí. Ya no eran mi familia. Eran mis adversarios. Entiendo, dije, mi voz extrañamente tranquila.
Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras, sin mirar atrás. Entiendo perfectamente. Esa noche, el sueño fue un lujo que no pude permitirme. Mi habitación se sentía como una celda, las paredes se cerraban a mi alrededor. Daba vueltas en la cama, la conversación de la cena repitiéndose en mi cabeza en un bucle tortuoso. La injusticia era tan palpable que casi podía saborearla, un gusto amargo en la parte posterior de mi garganta. 8,000 pesos. Era casi la mitad de mi sueldo. Sabían que no podía pagarlo. No era una opción, era una sentencia. Me estaban obligando a rendirme, a sacrificar mi vida por la de Brisa. Cerca de las 2 de la mañana, vencida por la sed y la ansiedad, bajé las escaleras en silencio. La casa estaba oscura, solo la luz de la luna se filtraba por la ventana de la sala. Mientras me servía un vaso de agua en la cocina, escuché un murmullo proveniente del estudio de mi padre. Su puerta estaba entreabierta. Me acerqué, movida por un impulso que no entendía del todo. Eran las voces de mis padres, bajas y conspiradoras. No sé, Fermín. 150,000 pesos es mucho dinero para el sótano. Y todavía falta la pintura y los muebles, decía mi madre, su voz cargada de preocupación. Lo sé, Casilda, lo sé, respondió mi padre. Pero ya empezamos, no podemos dejarlo a medias. Brisa necesita un lugar decente para el bebé. Hubo una pausa. Luego, mi madre dijo las palabras que hicieron que el vaso de agua temblara en mi mano. Menos mal que mi mamá les dejó ese dinero a las 2, susurró. Podemos tomar la parte de Dalia por ahora. Son 100,000 pesos. Con eso casi terminamos. Ella tiene su trabajo, es estable. Puede volver a ahorrarlo. Brisa es la que lo necesita más en este momento. Es una emergencia. El vaso se me resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo de la cocina. El sonido fue escandaloso en el silencio de la noche. La puerta del estudio se abrió de golpe. Mi padre apareció en el umbral, con el ceño fruncido. ¿Dalia? ¿Qué haces despierta? ¿Qué fue ese ruido? Yo estaba paralizada, mirando los pedazos de vidrio en el suelo, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba viendo a mi abuela, sentada en su patio, dándome una libreta de ahorros el día que cumplí 18. Esto es para tu futuro, mija, me había dicho. Para el enganche de tu casita. Para que nadie nunca te diga dónde puedes o no puedes vivir. 100,000 pesos. Mi sueño. Mi santuario. Mi futuro. Yo, escuché, logré decir, mi voz era un hilo delgado y tembloroso. Escuché lo que dijeron. Sobre el dinero de la abuela. La cara de mi padre pasó de la sorpresa a la culpa, y luego a una fría defensa. Mi madre apareció detrás de él, con los brazos cruzados, su expresión dura. No es lo que piensas, empezó mi padre. Es exactamente lo que pienso, lo interrumpí, el shock dando paso a una ira helada que nunca antes había sentido. Están planeando tomar mi herencia, el dinero que mi abuela me dejó para mi futuro, para pagar los caprichos de Brisa. No es un capricho, es una necesidad, espetó mi madre. Va a tener un bebé. ¿Qué parte no entiendes? Se llama sacrificio familiar, Dalia. Algo que tú, obviamente, no conoces. Sacrificio, repetí, y una risa amarga, casi histérica, brotó de mi pecho. Yo me he sacrificado toda mi vida. Sacrifiqué mis fines de semana, mi vida social, mi paz mental. ¿Y para qué? ¿Para qué ustedes me roben a mis espaldas? No te estamos robando, dijo mi padre, su voz subiendo de tono. Es un préstamo. Te lo devolveremos. ¿Cuándo? Le reté. ¿Cuándo Brisa consiga un trabajo estable? O sea, ¿nunca? No son tontos. Saben que ese dinero nunca volverá. No esperé su respuesta. Me di la vuelta, sin importarme los vidrios rotos en el suelo. Subí las escaleras, cada paso un martillazo en mi corazón. Cerré la puerta de mi cuarto y me apoyé en ella, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Ya no era solo un chantaje. Era un robo. No solo querían mi tiempo y mi energía, querían mi futuro.
En ese momento, en la oscuridad de mi habitación, la decisión dejó de ser una opción. Se convirtió en la única salida. La única forma de sobrevivir. Ya no se trataba de escapar. Se trataba de contraatacar. A la mañana siguiente, el sol entró por mi ventana, pero no sentí su calor. Me desperté de un sueño intermitente y febril, sintiéndome como una extraña en mi propia piel. La rabia de la noche anterior se había asentado en mi estómago como una piedra fría y pesada. La traición ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que se estaba formando, dura y permanente. Fui a la escuela en modo automático. Saludé a mis colegas, sonreí a mis alumnos, expliqué la diferencia entre sustantivos y adjetivos, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, trazando mapas de escape, calculando rutas de huida. Durante el recreo, mientras vigilaba a los niños jugar en el patio, saqué mi teléfono. Mis dedos se movieron con una determinación que me sorprendió a mí misma. Busqué en mis contactos el nombre de Ámbar. Ámbar era una colega de otra clase, un par de años mayor que yo. Era divertida, independiente y vivía sola en un departamento que siempre describía como pequeño pero matón. Hacía unas semanas, durante el almuerzo, había mencionado casualmente que su compañera de piso se iba a casar y que pronto estaría buscando a alguien para ocupar la habitación libre. En ese momento, la información había entrado por un oído y salido por el otro. Ahora, esas palabras eran un ancla de salvación. Le escribí un mensaje, mis pulgares volando sobre la pantalla. Hola Ámbar. Soy Dalia. Oye, una pregunta rápida, ¿todavía sigue en pie lo de buscar compañera de piso? Envié el mensaje y contuve la respiración. Pasaron 5 minutos que se sintieron como 5 horas. Justo cuando la campana sonó para volver a clase, mi teléfono vibró. Era ella. Dalia. ¿Qué onda? Sí, claro que sigue en pie. La habitación se desocupa en 2 semanas. ¿Te interesa? Una ola de alivio tan intensa me recorrió que tuve que apoyarme en la pared. Sí, muy interesada, respondí. ¿Podemos hablar después de clases? Me urge un poco. Claro que sí, respondió al instante. Te veo en mi salón a la hora de la salida. No te preocupes. El resto del día escolar pasó en un borrón. Apenas podía concentrarme. La voz de Ámbar en mi cabeza, claro que sigue en pie, era un mantra que ahogaba los ecos de las crueles palabras de mis padres. A las 3:30 en punto, fui a su salón. Ámbar estaba borrando su pizarrón, pero se detuvo en cuanto me vio. Su sonrisa era cálida y genuina. ¿Todo bien?, preguntó, su tono indicando que probablemente sabía que no todo estaba bien. No me anduve con rodeos. Necesito mudarme de casa de mis padres. Ya, dije, la palabra ya cargada con todo el peso de mi desesperación. Ámbar no hizo preguntas indiscretas. Simplemente asintió, comprensiva. Te entiendo perfecto. Mira, el depa no es un palacio, pero es seguro, está limpio y la zona es tranquila. La habitación tiene su propio closet. La renta sería de 8,000 pesos al mes, ya con todos los servicios incluidos, agua, luz, gas e internet. Tendríamos que dividirnos la despensa, claro. 8,000 pesos. La misma cifra que mi madre había usado como un arma en mi contra. La ironía era casi cómica. Sería un apretón financiero, sin duda. Significaba decirle adiós a cualquier lujo, a las salidas al cine, a comprarme ropa nueva por un buen tiempo. Significaba que mi sueño de ahorrar para mi propio departamento se pospondría indefinidamente. Pero cuando lo puse en una balanza, el costo era insignificante. 8,000 pesos a cambio de mi paz mental, de mi dignidad, de mi futuro. Era una ganga. Me parece perfecto, dije, mi voz firme. ¿Cuándo puedo mudarme? Ámbar sonrió. La habitación es tuya si la quieres. En cuanto se vaya mi amiga, puedes traer tus cosas. Bienvenida a la libertad, Dalia. Salí de su salón sintiendo que flotaba. Por primera vez en 24 horas, podía respirar de nuevo. Tenía un plan. Tenía un destino. Tenía un puerto seguro esperándome.
Ahora solo faltaba la parte más difícil, la ejecución. Comenzó esa misma noche. La operación Escape Silencioso. Me convertí en una estratega, en un espía dentro de mi propio hogar. Cada movimiento era calculado. El miedo y la adrenalina se convirtieron en mi combustible. Lo primero fue el empaque. Esperaba hasta que mis padres y Brisa se durmieran, generalmente después de la medianoche. Entonces, como un fantasma, me deslizaba por la casa. Empecé con lo menos obvio. Libros de la universidad que estaban en un estante polvoriento, ropa de invierno guardada en el fondo del closet, recuerdos de la infancia que estaban en una caja debajo de mi cama. Usé las cajas de cartón que había guardado de una compra de electrodomésticos, llevándolas a mi cuarto una por una, en completo silencio. Envolvía cada objeto frágil en periódicos viejos, el sonido del papel arrugado era un estruendo en la quietud de la noche. Cada caja sellada era una pequeña victoria. Las etiquetaba con un código simple que solo yo entendía y, en la oscuridad de la madrugada, las bajaba por las escaleras y las metía en la cajuela de mi coche, cubriéndolas con una vieja manta. Mi coche, un modesto Chevy de segunda mano que había comprado con mis propios ahorros, se convirtió en mi almacén secreto, en mi arca de Noé personal. Una noche, mientras guardaba una pequeña colección de figuras de cerámica que me encantaba, me detuve. Estaba sentada en el suelo de mi habitación, rodeada de cajas a medio llenar. El peso de lo que estaba haciendo me golpeó de repente. No solo estaba empacando mis cosas, estaba desmantelando mi vida, cortando lazos que, a pesar de estar podridos, eran los únicos que conocía. Y entonces, lloré. Lloré en silencio, con lágrimas calientes corriendo por mis mejillas, ahogando los sollozos en una almohada. Lloré por la niña que había creído ciegamente en el amor de sus padres. Lloré por la joven que había soñado con una familia unida que celebrara sus logros. Lloré por la pérdida, no de la familia que tenía, sino de la familia que nunca tendría. Fue un llanto catártico, un bautismo de dolor que, extrañamente, me fortaleció. Cuando las lágrimas se secaron, una resolución fría y clara tomó su lugar. Se habían acabado las dudas. Al día siguiente, mi misión continuó con una precisión casi robótica. Saqué mi teléfono y comencé a documentarlo todo. Tomé fotos de cada rincón de mi habitación, de cada mueble, de cada objeto de valor. Le tomé una foto clara al número de serie de mi laptop, de mi pequeña televisión, de mi estéreo. Creé un álbum secreto en mi teléfono titulado Evidencia. Sabía con quién estaba tratando. Sabía que Brisa era capaz de reclamar como suyo cualquier cosa que no estuviera atornillada al suelo, y sabía que mis padres la apoyarían. No iba a dejar nada al azar. Finalmente, la parte legal. Investigué en Internet sobre los derechos de los inquilinos, aunque mi situación era informal. Descubrí que, aunque no tuviera un contrato, dar un aviso por escrito era la forma más inteligente de proceder. En la impresora de la escuela, durante mi hora de almuerzo, redacté una carta. Era breve, formal y directa. Estimados Fermín y Casilda Ramírez. Por medio de la presente, les notifico formalmente mi intención de desocupar la habitación que actualmente rento en esta propiedad. Mi último día de residencia será fecha exacta 30 días después. Agradezco las atenciones prestadas durante mi estancia. Atentamente, Dalia Ramírez. Imprimí 2 copias. Una para ellos, una para mí. La guardé en mi bolso, sintiendo el peso del papel. Era mi declaración de independencia. En casa, la dinámica no cambió. Continuaron con su trato frío, asumiendo que su ultimátum me había acorralado y que mi rendición era solo cuestión de tiempo. No tenían idea de que mientras ellos esperaban que yo me doblegara, yo estaba construyendo mi balsa de escape, pieza por pieza, en el silencio de la noche. No sabían que la Dalia que veían cenar en silencio ya no era una prisionera. Era una mujer con un plan. Si les está gustando esta historia, les agradecería muchísimo que le dieran un like a este video, se suscribieran al canal y me dejaran un comentario diciéndome desde qué ciudad me están escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Y gracias de corazón. Llegó el día.
Era un lunes por la mañana, exactamente 30 días antes de la fecha que había puesto en mi carta. Me desperté antes del amanecer, el corazón martilleando contra mis costillas. Era el punto de no retorno. Con un sigilo que ya se había vuelto mi segunda naturaleza, tomé el sobre blanco que contenía mi libertad. Salí de mi habitación y caminé por el pasillo oscuro hasta la puerta del dormitorio de mis padres. Me arrodillé, y por un segundo, dudé. Una parte de mí, la niña pequeña que aún vivía en mi interior, quería tocar la puerta, entrar y decirles que todo era un error, que podíamos arreglarlo. Pero entonces recordé la conversación en el estudio, el sonido del vaso rompiéndose, la frialdad en sus ojos. La duda se evaporó. Deslicé el sobre por debajo de la puerta. El suave sonido del papel deslizándose sobre el suelo de madera fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. Fue el sonido de un puente quemándose. Regresé a mi cuarto y me preparé para ir a la escuela como si nada. Sabía que la explosión no sería inmediata. Y no lo fue. La mañana transcurrió en una calma tensa. Pero cuando regresé a casa esa tarde, la atmósfera había cambiado. El aire estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta violenta. Me encontraron en la sala. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. Mi madre estaba sentada en el sofá, rígida como una estatua. Brisa, para variar, no estaba a la vista. En la mesa de centro descansaba el sobre abierto. Mi carta. ¿Qué significa esto, Dalia?, preguntó mi padre. Su voz era un gruñido bajo, sin siquiera volverse para mirarme. Es exactamente lo que dice, respondí, dejando mi bolso en el suelo. Es mi notificación. Me mudo en 30 días. Mi madre finalmente habló, su voz temblaba de una ira apenas contenida. ¿Te mudas? ¿A dónde se supone que vas a ir? ¿Crees que puedes permitirte vivir sola? He encontrado un lugar, dije, manteniendo mi voz firme y tranquila. Puedo permitírmelo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, continuó mi madre, levantándose del sofá. Te hemos dado un techo, comida, te hemos apoyado. ¿Y así es como nos pagas? ¿Huyendo como una cobarde porque te pedimos que ayudes a tu propia hermana? No estoy huyendo, la corregí. Estoy tomando una decisión sobre mi vida. Ustedes me dieron un ultimátum, y yo tomé mi decisión. No seré la niñera de Brisa, y no pagaré 8,000 pesos de renta para vivir en mi propia casa bajo chantaje. Mi padre finalmente se giró. Su rostro era una máscara de furia y decepción. Esto no es un chantaje, es sobre la familia. Y tú estás abandonando a tu familia en el momento en que más te necesita. La familia no roba la herencia de sus hijos a sus espaldas, solté, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue absoluto. La cara de mi padre se puso pálida. Mi madre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Los había atrapado. Y lo sabían. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente mi madre, pero su voz carecía de convicción. Saben perfectamente de qué estoy hablando, dije. Mi decisión está tomada. Estaré aquí por los próximos 30 días, como lo estipula la ley. Pagaré mi renta correspondiente a este mes. Y luego, me iré. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y subí a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Me apoyé contra la madera, mi cuerpo temblando, pero mi mente estaba clara. La guerra había sido declarada. Y por primera vez en mi vida, yo no era la que estaba perdiendo. Los siguientes 30 días fueron un infierno de guerra fría. Las comidas se convirtieron en campos de batalla silenciosos, el aire cargado de acusaciones no dichas. Mis padres alternaban entre el trato silencioso y los comentarios pasivo-agresivos. Debe ser agradable tener la libertad de ir y venir sin preocuparse por nadie más, decía mi madre mientras yo salía para ir al trabajo. Brisa, por su parte, había intensificado su campaña de colonización, dejando sus cosas por toda la casa, una forma de marcar territorio, de recordarme que yo ya no pertenecía allí. Yo me mantuve firme. Contaba los días en un calendario, cada X roja una pequeña celebración.
Empaqué el resto de mis pertenencias, ya sin necesidad de sigilo. Lo hacía a plena vista, un acto de desafío silencioso. Finalmente, llegó el día. Sábado por la mañana. Ámbar llegaría a las 8 en punto para ayudarme con las últimas cajas y los muebles pequeños. Me desperté al amanecer, con una mezcla de ansiedad y euforia. Estaba llevando la última caja de libros por el pasillo cuando las puertas de las habitaciones se abrieron. Primero mi padre, luego mi madre. Parecían un pelotón de fusilamiento. No puedo creer que realmente estés haciendo esto, dijo mi padre, su voz ronca. Se paró al final de las escaleras, bloqueando mi camino. Te lo dije, respondí, sosteniendo la caja pesada. Justo en ese momento, el timbre sonó. Era Ámbar. Fui a abrir, y la presencia alegre y normal de mi amiga fue como un soplo de aire fresco en una habitación viciada. Y lista para la mudanza, dijo Ámbar con una sonrisa, aunque se cayó al ver las caras de mis padres. Vamos a empezar, le dije, ignorando a mi pelotón de fusilamiento. El proceso fue increíblemente tenso. Ámbar y yo subíamos y bajábamos las escaleras, cargando cajas, mi pequeña estantería, la lámpara de mi escritorio. Mis padres nos observaban desde la sala, sus miradas eran como rayos láser. Cuando estábamos cargando mi pequeño sillón de lectura, mi madre se rompió. Dalia, por favor, sollozó, corriendo hacia mí. No te vayas. Te necesitamos. Tu hermana te necesita. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Lo mismo que habrían hecho si yo no existiera, respondí, mi voz sin emoción. Contratar a una niñera. O cuidarlo ustedes mismos. No tienes corazón, gritó mi padre. Eres un egoísta. Abandonas a tu familia por un capricho. Un capricho, repetí, deteniéndome en la puerta. Mi paz mental no es un capricho. Mi futuro no es un capricho. Mi dignidad no es un capricho. En ese preciso instante, Brisa apareció en la parte superior de las escaleras. Llevaba una bata de seda y bostezaba, como si el drama monumental que se desarrollaba en su honor fuera un mero inconveniente para su sueño. Miró la escena, yo en la puerta, Ámbar esperando incómodamente en el porche, mis padres desesperados. Una sonrisa lenta y venenosa se dibujó en su rostro. Déjala que se vaya, mamá, dijo con una voz cantarina y cruel. Si prefiere ser una extraña, que lo sea. No necesitamos a gente así en esta familia. Ya veremos cuánto dura sola allá afuera. Esa fue la última palabra que escuché en esa casa. Fue el empujón final que necesitaba. Miré a Ámbar, asentí, y juntas cargamos el sillón en la parte trasera de su camioneta. No dije adiós. No miré hacia atrás. Me subí a mi coche, que ya estaba lleno hasta el techo con las cajas de mi vida anterior. Arranqué el motor. Mientras me alejaba por la calle, la misma calle por la que había caminado para ir a la escuela, la misma calle donde había aprendido a andar en bicicleta, no sentí tristeza. No sentí nostalgia. Solo sentí el dulce, embriagador y absolutamente glorioso sabor de la libertad. Por primera vez, no estaba mirando por el espejo retrovisor. Estaba mirando hacia adelante. Las primeras semanas en el departamento de Ámbar fueron un sueño. Un sueño de normalidad. Había silencio cuando lo necesitaba, conversaciones adultas y risas genuinas. Nadie se comía mi comida, nadie me exigía nada. Lentamente, empecé a desempacar no solo mis cajas, sino también el peso emocional que había cargado durante años. Comencé a sentirme ligera, a sentirme yo misma. Pero la vida rara vez permite cortes limpios. Unas 3 semanas después de la mudanza, mientras organizaba mis finanzas, me di cuenta de mi error. En el caos de la partida, había olvidado una carpeta crucial. Estaba en el cajón inferior de mi viejo escritorio, un lugar que había pasado por alto. Contenía mi título universitario original, mi acta de nacimiento, mis comprobantes de impuestos, documentos imposibles de reemplazar fácilmente y esenciales para cualquier trámite. Mi estómago se hundió. Tenía que volver. La idea de enfrentarlo sola era insoportable. Le conté a Ámbar, y ella no dudó ni un segundo. Voy contigo, dijo.
Pero yo sabía que necesitaría más que apoyo moral. Necesitaría un testigo, alguien a quien mi familia respetara o, al menos, temiera contradecir. Solo había una persona en esa lista, mi tío Isidro. El tío Isidro era el hermano menor de mi padre. Un hombre honesto, mecánico de oficio, que siempre había tenido una debilidad por mí. Él veía la dinámica familiar con una claridad que mis padres nunca tuvieron. Lo llamé, le expliqué la situación, y su respuesta fue inmediata: voy para allá. Espérame en la esquina de su calle. No entres sola. Una hora después, el coche de Ámbar, mi tío Isidro en el asiento del copiloto, se estacionó frente a la casa de los muros color durazno. Se sentía como un lugar extraño, un escenario de una vida pasada. Toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta. Su rostro pasó de la sorpresa a la hostilidad en un instante. ¿Qué quieres?, preguntó bruscamente. Olvidé unos documentos importantes en mi antigua habitación. Solo vengo a recogerlos. No tardaré, dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía, gracias a la presencia de mi tío detrás de mí. Mi madre nos dejó pasar a regañadientes. Subí las escaleras, con mi tío siguiéndome de cerca. Lo que encontré en mi antigua habitación me revolvió el estómago. Era un caos. La cama estaba deshecha y cubierta de ropa de maternidad. Había pañales y productos para bebé apilados en mi escritorio. Mis estanterías de libros ahora contenían novelas románticas baratas y revistas de chismes. Brisa no solo había ocupado el espacio, lo había profanado, borrando cualquier rastro de que yo alguna vez hubiera existido allí. En ese momento, Brisa apareció en la puerta, con una taza en la mano. ¿Se te ofrece algo?, preguntó con falsa dulzura. Vengo por mis documentos, dije, yendo directamente al escritorio. Pero la carpeta no estaba. Empecé a buscar, y encontré mi laptop, que había dejado atrás porque planeaba volver por ella, ahora en el suelo junto a su cama. La tomé. Y me llevo esto también. Oye, gritó Brisa. Esa computadora es mía. Y me la regalaron mis papás. No mientas, Brisa. Sabes que es mía, dije, agotada de sus juegos. La discusión atrajo a mi padre, quien subió las escaleras corriendo. ¿Qué está pasando aquí? Dalia está tratando de robarme mi laptop, chilló Brisa. Mi padre me miró con furia. Deja eso ahora mismo, Dalia. Si te llevas algo que no es tuyo, juro que llamaré a la policía. La amenaza colgó en el aire, pesada y absurda. Pero antes de que pudiera responder, mi tío Isidro, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Se sacó la cartera del bolsillo trasero de sus vaqueros. Con un movimiento lento y deliberado, sacó un papel doblado. Era un recibo. Esta computadora la saqué a crédito yo para Dalia cuando entró a la universidad, Fermín, dijo mi tío, su voz tranquila pero cortante como el acero. La terminé de pagar hace 6 meses. El recibo está a mi nombre. Extendió el papel. Así que adelante. Llama a la policía. Explícales cómo tu hija está intentando robarse algo que ni siquiera es tuyo y que yo le regalé. Estaré encantado de hablar con ellos. El rostro de mi padre se transformó. El rojo de la ira fue reemplazado por el blanco pálido de la humillación. Miró a Brisa, luego a mi tío, y finalmente al suelo. Estaba atrapado en su propia mentira, expuesto por una simple hoja de papel. Nadie dijo nada más. Encontré mi carpeta de documentos debajo de una pila de revistas. La tomé, junto con mi laptop, y caminé hacia la puerta. Pasé junto a mi padre, que no se atrevió a levantar la mirada. Mientras bajaba las escaleras, escuché a mi tío decirle a mi padre en voz baja pero audible: debería darte vergüenza, hermano. Debería darte vergüenza. Salí de esa casa por última vez, esta vez con la cabeza en alto. La victoria no fue dulce. Fue triste, fue agotadora, pero fue una victoria al fin y al cabo. Instalarme en mi nueva vida fue como aprender a caminar de nuevo. Había momentos de una paz tan profunda que me asustaba, acostumbrada como estaba al ruido constante del drama familiar.
Pero mi familia no iba a permitir que mi escape fuera tan fácil. Si no podían controlarme directamente, intentarían hacerlo a través de otros. Comenzó el ataque de los monos voladores, como los llamaba Ámbar. Familiares que nunca me llamaban, de repente tenían mi número en marcación rápida. El primer ataque vino de mi tía Eulalia, la hermana de mi madre, conocida en la familia por ser